Domingo 13 de agosto 2023. 19º domingo del tiempo ordinario. La iglesia vestida verde. Ánimo, soy yo. No tengan miedo. Realmente Él es Hijo de Dios. Hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración de este 19º domingo del tiempo ordinario. Nos gozamos en la presencia del Señor y de los hermanos, así como el Señor fortaleció al profeta Elías, a Pablo y a Pedro, quienes en algunas circunstancias de sus vidas experimentaron dudas, miedo y turbulencia. Él nos sigue hoy liberando del miedo para poder seguir adelante con nuestro itinerario de evangelización que este mes de agosto, aniversario de nuestra gesta restauradora, nos invita a practicar la honestidad en la política y en la vida profesional con el lema: no se dejen llevar por el afán del dinero, conténtense con lo que tienen. Este día, la liturgia nos invita a saber reconocer a Dios no solo en lo extraordinario, sino también en el día a día, en lo ordinario. Nos invita a tener una fe firme, que no se deje quebrantar por las dificultades de la vida. El Señor Jesús, que conoce nuestras luchas, nuestros temores, nuestras necesidades, nos repite las palabras del Evangelio: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Con esa confianza que el Señor nos quiere transmitir, iniciemos nuestra celebración con el canto de entrada y puestos de pie recibimos a Jesucristo, quien viene a presidir esta celebración en la persona de su ministro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alegraos en el Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, ¿a quién podemos llamar Padre? Aumenta en nuestros corazones el espíritu filial, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Liturgia de la Palabra. En la primera lectura, según Primera de Reyes 19, 9 a 11 a 13a, se nos relata el encuentro del profeta Elías con el Señor. En ese momento, Elías está huyendo de la reina y se refugia en el monte Horeb. Un huracán, un terremoto, un fuego preceden al Señor. Pero el Señor no estaba ahí. Es en una suave brisa que el profeta encuentra la presencia de Dios. Escuchemos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes e hizo trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto.
pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Segunda lectura según Romanos 9, 1 al 5. Pablo expresa su pena y dolor porque sus hermanos judíos no han encontrado a Jesucristo, el Salvador, a pesar de ser descendientes de Israel, adoptados por Dios como hijos, de tener la alianza, la ley, el culto y las promesas. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra. Espero en el Señor, espero en su palabra. En el Evangelio de hoy, según San Mateo 14, 22 a 33, la fe de los discípulos es puesta a prueba por las olas que amenazan la barca. Jesús, en medio de la tormenta, camina sobre las aguas y motiva a los discípulos a no tener miedo y a confiar. De pie nos disponemos a escuchar al Señor. Antes cantemos. Aleluya, aleluya, tu palabra es vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieron a la barca y se le adelantaron a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente él es Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditémonos. Después del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces con los cuales había alimentado a la multitud, este domingo Jesús nos invita a nosotros, sus discípulos, a verificar nuestra fe. En cada circunstancia estamos llamados a confiar y a dirigir la mirada hacia Él, el Señor que nos salva y acompaña. El contexto de la narración evangélica se presenta como limitado en el contraste entre la paz que Jesús vive en oración en el monte y el escenario del lago en el cual navegaban los discípulos, acompañados por un viento contrario que pone en peligro la travesía. Viento fuerte y contrario que provoca miedo en el corazón de sus discípulos, un miedo que hace dramático y trágico el viaje. Las aguas turbulentas, la figura de Jesús que es confundido con un fantasma, el terror de Pedro de ahogarse cuando camina sobre las aguas hacia su Señor, son signos de que la fe es puesta a prueba. En la noche de nuestra vida, especialmente cuando es trágica, estamos llamados a hacer un camino que va de la perturbación al valor de la fe. Probada por las dudas y las caídas, del miedo a la tranquilidad de la oración, camino que se lleva a cabo en la experiencia de la salvación con el auxilio del Espíritu Santo y la gracia de Dios. Pedro representa a cada ser humano. Cuando la mirada está fija en Cristo y la fe es obediente y confiada, entonces se puede avanzar. Por el contrario, la mirada encerrada en sí misma
y en las dificultades, en la presunción de bastarse a sí mismo, determina la prevalencia del miedo y nos podemos ahogar. Nos hundimos en nosotros mismos. Es por la fe que tenemos que estar seguros de que el Señor está cerca, está presente, está con nosotros y nos repite: ánimo, soy yo, no teman. Estas palabras de Jesús deberían ser suficientes para avanzar en el camino de la vida con seguridad y decisión, sin perdernos ni hundirnos en mal de la desesperación. Pero el miedo, en Pedro como en nosotros, se convierte en duda y preguntamos: Señor, si eres tú, ¿qué es lo que salva a Pedro y con él a todos nosotros representados en él? No es la enaldecida búsqueda de certezas humanas, ni la confianza en sí mismo, incapaz de soportar el peso del mundo y sus horas, sino la respuesta de Cristo al grito de Pedro: Señor, sálvame. Es un grito de oración al cual responde el amor de Dios que salva y redime. El miedo ahoga al hombre. La ilusión de tener todo en sus manos se derrumba miserablemente. Solo la humildad de la fe puede salvar, y de hecho nos salva. La salvación que Cristo ofrece es la única certeza para poder continuar creyendo, aunque nos cerque la angustia. Reconocer como los discípulos que Él es Señor de la vida y de todas las cosas es una garantía de la victoria en la lucha contra el mal. Pidámosle al Señor un corazón humilde que sea capaz de una auténtica fe en Él, capaz de reconocerlo y seguirlo, porque Él es la verdad de nuestras vidas. Quien le sigue sinceramente experimenta la fuerza de sus palabras. Ánimo, soy yo, no teman. Es necesario volver a descubrir la dicha de la oración confiada. Cristo no quiere siervos, sino amigos que vivan en íntima familiaridad con Él. Nos invita a seguir sus huellas y confiar en Él. Amén. Oración. Siempre alentados por tu amor, concédenos mantenernos en oración y perseverando con fe, para que podamos alcanzar tu reino, no por nuestro mérito, sino con tu gracia. Amén. Oración de los fieles. El Señor mismo viene a nuestro encuentro. Presentémosle nuestras necesidades e intenciones. A cada invocación respondemos: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y los religiosos y laicos que brindan un servicio pastoral en la Iglesia,
para que no se cansen de anunciar el amor, la misericordia, la fidelidad, la justicia y la paz de Dios. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por los diáconos y todos los que ejercen un ministerio o servicio para la comunidad cristiana, para que, siguiendo el ejemplo de Pablo, presenten al Señor las necesidades de las personas a las que sirven en el Señor. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por nuestros gobernantes, para que sean instrumento de justicia y de paz, atendiendo las carencias de los más necesitados. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por nuestra nación, que se prepara a celebrar un año más de su gesta restauradora, para que el Señor nos fortalece para seguir trabajando por una patria justa, en la cual se practique la honestidad. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por los políticos, empresarios y profesionales, para que el Señor los mueva a regir sus actuaciones por el valor de la honestidad. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por los que están en medio de la tormenta, sufriendo a causa de la enfermedad, la pobreza, la guerra, la tribulación, las injusticias, para que encuentren consuelo y atención a sus necesidades. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por cada uno de nosotros, los aquí reunidos, para que las dificultades de la vida nos sirvan para aumentar nuestra fe. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todo mal, porque a ti pertenece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.